David Armando Leiva Bautista es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con estudios de especialidad en Administración e Impartición de Justicia cursados en la División de Posgrados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la misma casa de estudios. Es especialista en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral por la Escuela Federal de Formación Judicial del Instituto de la Judicatura Federal. Forma parte del Poder Judicial de Michoacán desde 2007, donde ininterrumpidamente ha desempeñado los cargos como escribiente, secretario proyectista, visitador judicial, secretario auxiliar y secretario técnico de responsabilidades administrativas. Actualmente, y desde el inicio de la justicia laboral en sede judicial, en septiembre de 2022, es juez titular del Juzgado Primero Laboral de Morelia. Para dicho cargo, fue certificado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER, entidad paraestatal sectorizada en la Secretaría de Educación Pública. Ha participado en diversos cursos, diplomados, seminarios y congresos en materia de derecho del trabajo, interpretación y argumentación jurídica, derecho administrativo sancionador y mecanismos alternativos de solución de controversias. Además, colabora de forma permanente con el Instituto de la Judicatura como ponente en diversos cursos, dirigidos tanto a servidores públicos como al público en general. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión del Arte de lo Bueno y lo Justo. Ya lo escuchaba usted, nuestro invitado de hoy es el juez David Armando Leiva Bautista, quien es titular del Juzgado Primero Laboral en la región Morelia y justamente nos va a platicar acerca de lo que se trata la justicia laboral. Juez, bienvenido. ¿Qué tal, Astrid? Muy buenas tardes, a tus órdenes. Pues queremos conocer todo lo que se hace en el Poder Judicial del Estado de Michoacán y es por eso que me gustaría comenzar pues por lo primero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de justicia laboral? Justicia laboral, mira, es un concepto que nosotros podemos partir de intentar definirlo porque es muy amplio, vamos a tratar de ser concretos, de que en el seno de la sociedad, no nada más de México, de todo el mundo, uno de los factores más importantes de las relaciones sociales que componen este entramado son las relaciones de trabajo. Y podemos definir la justicia laboral como las normas, las leyes que los estados crean para vigilar y garantizar que todas las partes de una relación de trabajo, la parte empleadora, la parte trabajadora, cumplan sus correspondientes obligaciones sin abusar ninguna de la otra, de tal manera que se establezca un equilibrio entre estos dos elementos que tradicionalmente se conocen como factores de la producción, la parte obrera que coopera o pone a disposición su fuerza de trabajo y la parte del capital que pone a disposición de esta los medios de producción y que entonces dan como resultado la producción de servicios y de bienes para el consumo de la sociedad. Entonces el Estado crea estas normas para efecto de que garanticemos que estas partes cumplan con sus respectivas obligaciones. Escuchamos, te darás cuenta cotidianamente que uno de los principales caminos, herramientas para abatir la pobreza, para generar mejores condiciones sociales, es la creación de empleos. Pero debemos nosotros cuestionar qué clase de empleos se están creando. Porque si nosotros nos vamos a lo que establece nuestra Constitución, la ley máxima de nuestro país, en su artículo 123, habla ahí que el trabajo debe de ser digno, debe de potenciar la dignidad humana. ¿Qué entendemos por esto? Bueno, un trabajo que no sea nada más un medio de subsistencia, que no trabajemos por subsistir, sino que además de que nos provea de las capacidades para obtener beneficios económicos, el pago de nuestro salario, también nos permita explotar como personas nuestras capacidades, realizar trabajos que sean socialmente útiles para todos y que no termine esto en una explotación del hombre por el hombre, en una suerte de esclavitud moderna. Y por tanto, todas estas normas que el Estado crea van encaminadas precisamente a que el trabajo sea de tal manera que se respete la dignidad de las personas. Y cuando alguna de las partes entra en conflicto con la otra, pues entonces tiene que entrar el Estado a resolver estos conflictos. Y también parte de la justicia laboral es la forma en cómo el Estado, a través ahora de los tribunales laborales, pues resuelve estos conflictos con apego a la ley para efecto de determinar quién tiene la razón en los mismos. De ahí la importancia entonces para la sociedad de esta justicia laboral, ¿no? Que las personas se puedan desarrollar con bienestar, puedan obtener, como bien dicen, no solo un pago por el trabajo que hacen, sino también la satisfacción. Es correcto, fíjate que a mí me gusta mucho retomar una frase que le escuché a un exconsejero del Poder Judicial del Estado de México en alguna ocasión. Él mencionaba,
Yo advierto que hay mucha boga y mucho rebumbio en cuanto a la implementación de los sistemas penales acusatorios y nadie habla de la justicia laboral. Yo los invito a reflexionar una cuestión. No les deseo nunca estar inmersos en un proceso penal, sin embargo sí les deseo que tengan trabajo, porque teniendo trabajo van a tener la manera de allegarse de los medios para subsistir, pero además de potencializar sus posibilidades. Y si tenemos trabajo quiere decir que la sociedad va en progreso, va generando recursos económicos y va generando estabilidad y bienestar para todos. Sí es muy importante, sobre todo, que conozcan las personas, no nada más el lado de la justicia laboral, sino sus propios derechos como trabajadores, sus obligaciones y también como empleadores. Claro. Ya nos hablaba también acerca del sistema actual. Hasta hace unos años, finales del 2022, escuchábamos mucho de las juntas de conciliación y arbitraje. Ahora tenemos un sistema de justicia laboral algo distinto. ¿Nos podría hablar un poco de las diferencias? Claro que sí, con todo gusto. El día de ayer, 24 de febrero, se cumplieron 8 años de la reforma constitucional que estableció la existencia de los tribunales laborales. Como bien me lo mencionas, originalmente, y la idea del constituyente no estaba errada, de 1917, posteriores reformas a las propias legislaciones, partieron de establecer que los órganos que iban a impartir la justicia laboral iban a ser juntas de conciliación. ¿Qué eran estos órganos? Bueno, entidades integradas por representantes obreros, representantes patronales y un representante del gobierno para dotar de legalidad a las decisiones que tomaran. ¿Por qué? Porque dijo el legislador, ¿quién mejor que los que están involucrados directamente en las relaciones de trabajo sean los que resuelvan los conflictos cuando se susciten? ¿Por qué se llamaban juntas de conciliación y arbitraje? Porque lo que siempre se buscó primero fue que antes de que entrara la decisión de un tercero, las partes buscaran mediante la conciliación, que es este mecanismo ahora denominado alternativo de solución de controversias, en el cual las partes se ponen de acuerdo explorando alternativas de negociación para buscar llegar a la mejor solución de su problema. Y solamente en el caso de que a través de esos medios o de ese medio alterno como es la conciliación no se llegara a un acuerdo, entonces sí ya entraba el tercero, un árbitro integrado de esta forma tripartita a resolver y a decir quién tiene la razón, ya aplicando la ley. ¿Qué pasó? Que bueno, se suscitaron una serie de problemas de naturaleza presupuestal, de naturaleza organizacional, por qué no decirlo también de interferencia política en el funcionamiento de estos órganos, que fue redundando al paso del tiempo en que se fue generando una sobrecarga de trabajo, retraso en la tramitación de los asuntos y un sinnúmero de problemas que incidían en que las personas trabajadoras pues no tenían acceso a una justicia verdadera, pero sobre todo pronta. Sucede que era ya una deuda que tenía el Estado mexicano para con trabajadores, para con empleadores, dar atención a esta cuestión y se da la coyuntura en el tema de la negociación del Tratado de Libre Comercio con los países de América del Norte, que se acuerda entre estos países miembros que México estaría obligado para potenciar las posibilidades de negociación, de establecimiento de fuentes de inversión aquí en nuestro país, contar con tribunales laborales. Y por eso en el año 2017 se plantea esta reforma constitucional, tarda 2 años en llegar la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Sabrás tú que las reformas a esta ley suelen ser históricas cuando se dan, porque es una legislación que no nos gusta tocar por su valor histórico, por todo lo que representa. Finalmente, en 2019 se da esta reforma y se comienza el proceso de implementación. ¿Qué cambia? 3 cuestiones particulares. Primero, se separa esta función conciliadora de la autoridad que decide, que es la autoridad judicial, y se establece una instancia conciliadora obligatoria que las personas trabajadoras antes de demandar tienen que agotar. ¿Esto qué significa? Previo a yo presentar mi demanda como trabajador que me vi afectado en mis derechos, tengo que buscar a mi patrón ante la instancia conciliadora para que nos ayude a través de este medio que es la conciliación, guiados por personas conciliadoras capacitadas en la aplicación del mismo para buscar un arreglo. Si no agotamos este medio, no puedo yo demandar, salvo que se trate de un caso de excepción, como puede ser despido por embarazo, por discriminación por alguna circunstancia de
categorías sospechosas de las personas, lo que se conoce normalmente preferencias sexuales, identidad de género, origen étnico, religión, etc. O bien cuando se trate de vulneraciones graves a los derechos humanos. Son distintos supuestos los que maneja esa opción. Si no es así, yo estoy obligado a llevar a cabo la conciliación. No logro conciliar, entonces sí ya la autoridad conciliadora me expide una constancia con la cual ya puede ir a demandar. Ese es el primer cambio fundamental. Nos quedaron dos pendientes. José. Dos pendientes. Le mencionaba ya el cambio de esta separación, las funciones conciliadoras del tribunal. ¿Cuál es el segundo cambio? Precisamente el establecimiento de tribunales laborales. ¿Por qué es tan importante? Las juntas de conciliación que hablábamos hace un momento, por lo general eran órganos dependientes del Poder Ejecutivo, de la Federación, de los estados, por tanto se veían afectados por cuestiones políticas, cambios que la propia integración de los poderes ejecutivos traen, y pues ello no garantizaba del todo la independencia de estos órganos, se veían muy influidos por las cuestiones políticas. Al trasladarlos al Poder Judicial mediante las garantías que todos los juzgadores tienen para efecto de impartir justicia, la independencia, la imparcialidad, se logra que las decisiones se encuentren más apegadas a lo que es la norma jurídica y menos afectadas por factores externos. Y el tercer cambio fundamental es la modificación a las reglas en cómo se tramitan los juicios. ¿Por qué? Porque, pues bueno, antes escuchábamos que en las juntas de conciliación y arbitraje muchas veces las audiencias se diferían, muchas veces las actuaciones no se lograban practicar porque faltaba alguna notificación, porque no estaban todas las pruebas que se debían desahogar en una determinada diligencia, y eso provocaba que los procedimientos se fueran alargando innecesariamente. ¿Qué sucede? Que el legislador establece una serie de cambios para que los juicios laborales, yéndonos a los extremos más amplios de los plazos que marca la propia ley, no tarden en tramitarse más allá de un promedio de 6 meses. Te puedo comentar que nosotros en el estado de Michoacán tenemos ese promedio de tiempo de resolución, estamos logrando concluir los asuntos en este lapso que nos marca la ley, y pues con ello creo que estamos dando una respuesta a esta necesidad social que tenía la gente usuaria de los servicios de administración de justicia, de que se les imparta de manera pronta. Habrá casos especiales y particulares en los cuales por alguna cuestión específica no se logra atender los plazos, pero es la excepción y no la regla. Y de esta manera se logra que no se acumule ese rezago en carga de trabajo y podamos dar la atención debida a las cuestiones que nos plantean. Claro, creo que es de lo que más solicita la sociedad, ¿no? Que sea pronto, no estar esperando juicios de años y años donde a veces pues ya no se puede resarcir o corregir el error. Platíquenos un poco de por qué llegan estos casos al tribunal. ¿Qué es lo que más se ve actualmente en cuestión laboral? Pues hay una infinidad, la materia laboral, por eso me gusta tanto, por eso me ha apasionado tanto desde que comencé yo en esta tarea de la impartición, porque te plantea una pluralidad de situaciones por las cuales una persona puede llegar a solicitar la intervención de un tribunal. Generalmente se parte de la idea de que nada más vemos cuestiones de despidos injustificados. Sí, en efecto, es uno de los más abundantes motivos por los cuales ocurren ante nosotros las personas, pero también vemos desde pago de prestaciones, cumplimiento de obligaciones de ambas partes sin necesidad de cortar el vínculo laboral. Si una persona considera que un patrón, o su patrón más bien dicho, no está cumpliendo las obligaciones que la marca la ley, puede demandarlo para que la autoridad lo obligue, pero sin que ello implique cortar la relación. Puede optar sí por darla por terminada y que se le indemnice, pero también puede continuar laborando. También vemos cuestiones de índole colectivo, esto es, los conflictos que se dan entre los sindicatos con sus empleadores, los sindicatos con sus propios miembros, o las personas que forman parte de los sindicatos para con las directivas, para los casos en los cuales pues quieren formar parte de esas órganos de dirección, no se les respetan sus derechos sindicales, etcétera.
Entonces vemos una pluralidad de asuntos, la inmensa mayoría de los cuales debo decirte que son conciliables. Podemos buscar la salida alterna, no únicamente ante esa instancia previa, sino también dentro del procedimiento judicial. La ley nos impone a los jueces la obligación de buscar proactivamente que las partes, pese a que ya se hubieran sentado antes de acudir con nosotros con otra autoridad, volverlos a invitar, plantearles panoramas, ser lo que la teoría nos dice, factores de la realidad, decirles cómo puede ser el resultado de su procedimiento para que tomen una decisión que les permita de manera informada decidir si les conviene continuar el juicio o mejor pactan un convenio que les resulte más satisfactorio. Otro tema que nos interesa abordar mucho en este episodio es la cuestión de los riesgos de trabajo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ellos? Claro que sí, mira, es uno de los aspectos que también nos corresponde a nosotros analizar en materia de conflictos laborales. Debemos de partir nosotros de establecer, como decíamos hace un momento, que la Constitución habla de la dignidad en el trabajo, y de ese concepto de dignidad del trabajo podemos nosotros sacar varios, como uno de los cuales es la salud laboral, que es las condiciones óptimas físicas, mentales y sociales en las cuales una persona trabajadora va a desarrollar sus actividades en el ámbito laboral, y que además pues necesariamente, como somos seres polifacéticos, pues también nos va a afectar en otros ámbitos de nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un riesgo de trabajo? Bueno, la ley nos los define como cualquier accidente, cualquier enfermedad a los que están expuestos las personas trabajadoras con motivo de la prestación de sus servicios. La Constitución, desde la Constitución de 1917, vino desarrollando la forma en la cual se iban a hacer valer estos riesgos. ¿Por qué? Porque recordaremos que antes de la Revolución Industrial, pues los trabajadores eran meras herramientas. El patrón no tenía ninguna responsabilidad respecto de lo que le pudiera suceder. Yo recuerdo que mi abuelo materno nos platicaba cuando éramos niños que su papá, mi bisabuelo, era minero y que había fallecido por una enfermedad que hoy en día sé que es la silicosis, que le provocaba tos con flemas y con sangre, hasta que el bisabuelo falleció, dejando a una esposa con 5 niños, de los cuales uno inclusive falleció, y pues sin que nadie de sus empleadores se hiciese responsable de ello. Me gusta pensar que hemos avanzado, nos falta un gran trecho, pero ya se logró establecer esa responsabilidad que tienen los empleadores para hacer frente a estos riesgos que una persona trabajadora pueda sufrir con motivo del desempeño de su empleo. Preguntarle rápidamente cuáles son los más comunes y bueno, ¿y cómo nos protege la ley ante ello? Claro que sí. Mira, rápidamente, la ley distingue 2 tipos de riesgos de trabajo, las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. ¿Cuál es la diferencia? El accidente de trabajo es toda perturbación orgánica o pérdida de una capacidad que se produce por un acto repentino, una caída, un corte de algún miembro, algún golpe, algún contacto con una sustancia abrasiva. Y la enfermedad, por el contrario, es un estado patológico, es una afectación ya a mi salud, que se produce por una cuestión reiterada en la que estoy en contacto, por motivo de la realización de mi trabajo. Es decir, el contacto con un agente patógeno, con un ambiente de trabajo, como mencionábamos hace un momento, la silicosis, estoy respirando por mi actividad de minería, el polvo que se está generando, eso me afecta a los pulmones y me genera ya una patología adquirida. Esa es la diferencia fundamental que existe entre los dos. Y además de esto, pues también en la actualidad estamos viendo que hay factores psicosociales que también pueden llegar a afectarnos, como es el famoso y tan escuchado burnout, que es cuando la persona trabajadora está en un estado de agotamiento, llamémosle crónico, producto de la realización de sus actividades, que le empieza a generar afectaciones tanto fisiológicas como también psicológicas. También el mismo acoso laboral, estas conductas reiteradas que algún compañero de trabajo, algún superior hace con motivo para sobajar a la persona trabajadora y que le afectan en su desempeño psicosocial, también puede considerarse ya un riesgo de trabajo, y ni hablemos de todos estos factores derivados del uso de las tecnologías de la información, que actualmente son herramientas ya de trabajo, que nos pueden generar afectaciones. El famoso túnel carpiano por el uso del ratón, que era una cuestión
que anteriormente no estaba prevista. La ley establece una tabla de enfermedades de trabajo que son las que más cotidianamente se presentan. El artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo están ahí, pero no quiere decir que sean las únicas. En el caso de que una persona trabajadora sufra alguna afectación en su salud o sufra algún accidente con motivo de la prestación de sus labores, puede acreditarlo dentro de un juicio estableciendo la causalidad, es decir, cómo se realizó, por qué motivo tuvo lugar por la prestación de mi servicio y qué ocasionó. Y si se establece ese nexo, pues será responsable el patrón de resarcir. ¿Qué responsabilidad tiene el patrón? Bueno, fundamentalmente tiene que pagar hospitalización en caso de ser necesario, gastos médicos que se generen, quirúrgicos también, medicamentos evidentemente, y en su caso si se requiere alguna prótesis, algún aparato para restablecer la funcionalidad, pero además debe de indemnizar al trabajador. ¿Cómo se indemniza? Bueno, si es una incapacidad parcial temporal, únicamente mediante el pago del salario durante el tiempo que no pueda trabajar la persona trabajadora, cuando no pueda prestar sus servicios. Si la incapacidad es permanente pero parcial, es decir, se afecta únicamente un rango de algún determinado miembro, de alguna movilidad, la ley establece una tabla que pone mínimos y máximos, respecto de los cuales se establecerá, según el grado de importancia de la afectación, la indemnización, hasta un tope de 1.095 días del salario que percibe el trabajador. Si la incapacidad es total y permanente, es decir, el trabajador ya no puede valerse por sí mismo para continuar prestando sus servicios, tendrá derecho al 100% de esos 1.095 días de salario. Finalmente, si se produce la muerte o hay una desaparición por actos delincuenciales, que también se considera riesgo de trabajo, tendrá derecho los beneficiarios del trabajador a un total de 5,000 días de salario y además 2 meses de salario por concepto de gastos funerarios. Me puedes preguntar, ¿y qué pasa con el Seguro Social? Bueno, el Seguro Social es una institución del Estado mexicano que, paralelo a esta evolución que ha tenido el reconocimiento de los riesgos de trabajo, como te decía al principio, la persona patrona no se hacía responsable de nada, bueno, ahora, además de que ella es la principal responsable, creamos una institución para que solidariamente trabajadores, patrones y gobierno operemos para el establecimiento de un fondo. ¿Qué pasa cuando un patrón da de alta a un trabajador ante el instituto? Queda relevado de estas obligaciones de indemnizar al trabajador o a la trabajadora en caso de un riesgo de trabajo. Por eso, ojo a las personas que sean patronas, no implica el dar de alta a mis trabajadores únicamente para si se enferman de una gripa, si les duele el estómago o si se queman en su casa. No, también es para garantizar que si ocurre un accidente o una enfermedad dentro de la fuente de empleo, los patrones, las patronas no se vean obligados a indemnizar, sino que el Seguro Social, pues en su caso, establezca la existencia del riesgo y otorgue la pensión correspondiente, además de hacerse cargo de los gastos médicos que correspondan. Antes de despedirnos, juez, ¿dónde podemos informarnos acerca de cómo proteger nuestra salud, nuestra seguridad a través de las leyes? Claro que sí. Desafortunadamente, y lo digo desafortunadamente porque muchas veces como en nuestro papel de autoridades no podemos intervenir más allá de lo que la ley nos marca, precisamente para privilegiar la imparcialidad, el Poder Judicial no presta servicios de asesoría directa a las personas. Yo invitaría a que acudiesen ya sea a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo o a la Procuraduría Local también en materia laboral, que dependen de las correspondientes Secretarías del Trabajo y Previsión Social en materia federal, Secretaría de Desarrollo Económico en materia local. También pueden acudir a las unidades de salud en el trabajo, de sus unidades médicas de atención a las que estén adscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que ahí les informen, o a su área de recursos humanos en las empresas para que les indiquen cuáles son los reglamentos, cuáles son las normativas que el patrón ha fijado para garantizar la higiene y la seguridad en el empleo. Juez Armando Leiva, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa del arte de lo bueno y lo justo. Esperamos que quienes nos están escuchando, nos están viendo, puedan ejercer mejor sus derechos y disfrutar, por supuesto, del trabajo. Para servirle.
Gracias, gracias a ustedes también que nos acompañaron en esta emisión. Les recordamos que el Poder Judicial de Michoacán está en redes sociales, YouTube, Facebook y Spotify, donde puede seguir muy bien enterado de lo que se hace en este Poder Judicial aquí en esta entidad de Michoacán. Les esperamos en el próximo programa del Arte de lo Bueno y lo Justo.